tu Hijo amado venga y se convierta, Señor, en ese instrumento de salvación para cada uno. Ayúdanos a lograr eso, porque realmente no somos dignos de nada de eso, Señor. Gracias por cada corazón presente acá. Es una bendición levantarse pensando en ti, ir a la cama y estar ahí nuevamente pensando en ti. Es algo que vos pusiste en nuestros corazones. Es algo que queremos honrar, queremos glorificarte. Por favor, Dios, no mires nuestros pecados, pero te pedimos que sí los perdones, Señor. Es algo tan especial poder ver cómo te preocupas por nosotros, te vas atrás de nosotros, nos volvés a traer. Y aquí estamos, Señor. Y quiero rogarte que me use, que tu espíritu fluya hoy por medio de tu palabra, que, que no sea algo mío, personal, porque no soy para nada digno, Señor, de esto. Gracias por estar adelante hoy en una función especial, pero qué privilegio, Dios. Gracias por tu bendición. Está con nosotros hoy, abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos también y un corazón humilde, un espíritu de humildad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, qué emoción. Eh, yo no puedo con mi genio, dije, voy a pasar adelante, no voy a cantar, me siento medio raro, ¿verdad? Pero quiero poner una canción ahí para que ustedes puedan escuchar pensando en esa foto. Amén. A ver, a ver, cantes. Nací, soy allí rojo, lo mi corazón es muy rojo. Está, mira, soy madre de... Ahí va. Eso. Amén, gracias. Si hay un ecuatoriano por ahí, perdón, pero hoy no puede aguantar, Marchu. Hicieron todo para ganarnos, pero no pudieron. Pensaron que esta vez podía, pero Ecuador entró ahí suavecito, no. Nos vamos al mundial juntos, eso es muy importante. ¿Amén? Amén, hermanos, a mí me toca de manera particular esto. Todos saben que estoy muy vinculado a la APF y en la selección y ahora toda alegría ya en el trabajo, ¿verdad? Después de 15 años, 16 años de penuria, ¿verdad? Y es algo emocionante, ¿verdad? Estar ahí en la cancha y ver lleno y ver números y ver la emoción y después ver las lágrimas. ¿Por qué quiero entrar y tocar de esta forma el servicio de hoy? Porque para mí tiene mucho que ver y hago un paralelismo con lo que estaba pasando. Digo yo, wow, ¿cuántos mensajes positivos me da eso? Después de esperar mucho tiempo, ¿verdad? Yo les digo nomás, eh, después de tantos años volver, tanta emoción, ¿verdad? Pero analizando eso, ¿cuál fue el éxito? ¿De qué manera se dio el éxito? Muchos dicen que fue el DT, otros dicen que cosas de los jugadores, ¿verdad? Pero yo opino que fueron ambas cosas, una combinación de las dos cosas. Porque si vos te pones a pensar, hace varios años, hace 2 mundiales atrás, eran casi los mismos jugadores y algo pasó de raro, positivamente para nosotros. Hubo un factor, era la unión, la armonía entre el que guía y los que están ahí en la batalla, ¿verdad? Y yo creo que cuando hay una meta clara y hay una convicción y hay un esfuerzo, se llega al objetivo. Pero por otro lado, yo, pues vengo a pensar, clasificamos, todo el mundo feliz, pero media hora después la emoción parecía que se espumó. Y aún me he escuchado ahí, pero no ganaron, ¿verdad? Otra vez exigente con la selección, ¿verdad? Digo, pero bueno, clasificaron, pero no ganaron. O sea, siempre buscamos para ese lado y no nos conformamos, parece. Pero fue algo efímero, algo rápido.
Y hoy ya estamos en otro desafío, vamos a ver cómo terminamos, cómo es el mundial, ya empieza otra, pero esa emoción se fumó. Pero a mí me encanta pensar en los mensajes espirituales que puedo aprender de eso. Y estas características para mí son muy comunes para alguien que quiere lograr cosas, ¿verdad? Tener la visión clara, tener la convicción y ponerle ganas, ponerle pilas, el esfuerzo. Ah, me impresiona porque a varios de esos jugadores le conozco porque estuve con ellos cuando eran más jovencitos. Y verles ahí brillar para mí es algo, wow, como que digo, algún granito de arena le colaboré y me siento orgulloso en el buen sentido de esto. Pero digo yo, wow, qué emocionante ir a un lugar tan especial, un mundial donde todo es emocionante, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro objetivo como iglesia? ¿Qué queremos al estar acá juntos? ¿Qué buscamos? ¿Quién alza la mano dice? Amén. Ese es nuestro objetivo. Es claro, ahora no hay duda. El sueño es llegar allá algún día. Digamos, por ejemplo, clasificar al cielo. Yo no quiero futbolizar el cristianismo, pero digo nomás, objetivo, gente unida, una persona que guía, gente apoyando y se puede lograr. Llevemos a nuestras vidas, traigamos a la iglesia ese tipo de disciplina que nos puede llevar a un lugar de privilegio. Hay que pagar un precio, sí, pero vale la pena lucharlo. Yo estoy desde el 97, estoy ando por acá. Y, y cada vez que pasan los años, digo yo, cada vez más Dios revela cosas en mi carácter, en mis cosas, en mi forma de pensar. Tengo ataques de, no sé, de muchos tipos de luchas, ¿verdad? Hay veces que quiero mirar atrás, pero me agarro de Dios nuevamente. Estar al frente del coro para mí es una mano extendida de Dios que levanta de nuevo. Hay una imagen ahí, si quieres poner, por favor, Kim. Imagínense esas torres. Este es otro tipo de equipo. Mira la primera, la torre de Shanghái, tiene 632 metros, 7 cuadras de altura. Mira los otros, bien altos también. ¿Por qué pongo eso? Porque yo me imagino, quiero después de eso mostrar la escritura aquí de Efesios 4:13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Por qué pongo el ejemplo de las torres? Imagínense que cada una de esas torres es una persona, así como la anterior de una selección. Torres tan altas, digo, necesitan una base muy sólida, una estructura, un cimiento. Imagínate tener 700 metros de altura y soportar allá arriba esos vientos, esas tormentas, esos rayos y no caer, no derribarse. Vimos la triste experiencia de las torres que se derribaron. Creo que se cayeron desde la mitad para arriba, pero la base quedó. Estaba bien construida. Y me pongo a pensar por qué Jesucristo hace tantas menciones en relación a una construcción, una casa sobre un vencimiento. No se va a caer. Eso es lo que Dios nos llama a construir. Y esta parte dice, ¿cuál es el objetivo? Estar unidos. Estamos acá porque buscamos la unión. Si hacemos lo que hacemos, o nos vemos, o nos duele muchas veces escuchar sobre nuestra personalidad, sobre nuestros pecados, pero ¿cuál es el objetivo final? Estar unidos. Si no estamos unidos, no vamos a llegar. El mensaje de la Biblia es claro, dice, para glorificar a Dios, tenemos que estar como iglesia unidos. Porque ahí dice, crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, una humanidad perfecta. Imagínate la expectativa de Dios, que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Qué significa eso? Ya usan anteojos como muchos ya usan, ahora antes no usaba. Hoy ya he visto que Juan ya se colocó también ya el anteojo. Bueno, Nacho, un proceso madurar. Puede llevar años. Hay cosas que aún no superé.
Y me anima a saber que hay gente que me está amando, como está diciendo, y pero el compromiso también es mío, porque de eso vamos a ver la escritura siguiente, ¿verdad? Acá amamos, tengo que amar tanto a Dios como amó Jesús. ¿Por qué? Porque la expectativa de Jesús es que crezcamos a su altura. Imagínate que Jesús sea tan alto y vos ahí no creciste. Sos una pequeña construcción o algo que quedó en la base o una ruina. Yo no quiero ser una ruina espiritual, pero si me descuido en la fe, voy a quedarme ahí. Si no tengo actitudes humildes delante de Dios, delante de la iglesia, de nada me va a servir tantos años. ¿Qué sentido tiene tantos años y, y no crecer para arriba? Sí, crezco un poquito así de ancho, pero bueno, eso se puede mejorar, pero Miguel es el único que no crece de ancho. Ya toma, proceso que iniciamos bien como humanos, pero cometemos errores, pecados, caemos, nos levantamos y volvemos a empezar. El proceso que lleva a un grupo de gente bien guiado a alcanzar sus sueños. Esa última canción que decía vivir tu sueño. Día y noche canto de alegría, vivir tu sueño, sin mirar atrás. ¿Qué tendencia humana es la de mirar atrás? Dios nos llama a mirar adelante. Ya nos perdonó, ya Jesús murió, ya resucitó, ya está al frente de nosotros. Muchas veces miramos atrás, vemos la necesidad y nos falta reacción. Eso a mí me duele porque veo en mi corazón eso. Y yo pienso que todos somos un proceso en construcción. Nadie está acá puede decir, ay, soy un edificio terminado, bien alto y con buen cimiento. Un proceso en construcción. Pero sí tenemos bases bíblicas, eh, convicciones primarias que no se dudan, que son universales y que tenemos que respetar. Estas son las bases de Cristo, con los apóstoles y profetas. Hoy vamos a hablar nuevamente del tema discipulado o compañeros del camino, ¿verdad? Y para mí, compañeros del camino es una idea muy inspiradora, soñadora, pero y también era real para los cristianos. Tenía efecto en ellos el hecho de ser compañeros de camino. La enseñanza sobre esto está haciendo todos los domingos, permanente, ¿verdad? Hoy se va a hablar sobre qué se va a hablar en la iglesia, sobre compañeros de camino. Y el siguiente domingo, compañeros de camino. Y el siguiente, discipulado. Y el siguiente, bueno, no es la misma cosa. Y sí, la misma cosa. Pero Dios sabe que somos olvidadizos. En la Biblia vos cada rato encontrás que Dios dice a su pueblo, recuerden que, no se olviden que, ¿verdad? Así hay muchas escrituras. O sea, somos fallos y nos olvidamos. Y hay muchas veces que nos cuesta caro eso, no tener en cuenta a Dios en nuestra vida. O sea, vale la pena esa caminata. Vamos a una escritura, Lucas 24:13, esta escritura me encanta, para mí es una base, es mi fe muy fuerte. 24, Lucas 24, capítulo 13. Camino de Maús. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban hacia un pueblo llamado Emaús, que queda a unos 11 kilómetros de Jerusalén. 16. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Pero Dios les impidió reconocer. Sinceramente, me quedo mirando esa escritura y me impresiona, porque en este episodio, luego de la muerte y resurrección de Jesús, esos compañeros del camino estaban dudando. Y era un largo trecho por recorrer. Se iban hasta 11 kilómetros de ahí. Pero veo, por ejemplo, características de esa dupla. Eran amigos espirituales. Y han visto cosas maravillosas al lado de Cristo. Sus milagros, sus enseñanzas, sus consejos, su amor. Y ahí dice, estaban discutiendo, según lo que dice la escritura, estaban discutiendo. Me da a entender, ok, discutir es algo eclesiástico también, claro. Porque si queremos conocer más a Jesús y no entendemos las cosas, muchas veces hacemos un tire de afloje de conocimiento hasta llegar a una
a un acuerdo. Ah, cierto. Y ayer tuvimos un taller espectacular sobre eso, agradecer a Araujo, a todos los que organizaron, porque tuvo esa cualidad, ese condimento. Enseñanza profunda y en un momento discusión, pero nos unió, nos llevó a estar más cerca. Y pienso nomás en Miguel y Tony, ¿verdad? Porque Tony apareció ahí con unas cuestiones, ¿verdad? Y Miguel saltó y me hizo acordar cuando Miguel estudiaba con Tony y Tony quería saber el origen de las letras en el álgebra y por qué era X y no A, ¿verdad? Pero yo admiro eso en Tony porque es un hombre que busca conocer y estar seguro, quiere unos cimientos bien firmes. Y a mí me desafía eso, porque no, yo también así de repente no quiero hacer una corrida y pasar y no, quiero ver, sí, de que en mi caso paso demasiado tiempo haciendo eso. Necesito ser más práctico. Y ahí entiendo a Miguel también como él cuestiona eso, ¿verdad? Hay veces que perdemos mucho tiempo, pero y me impresiona cómo en esta conversación entra Jesús en escena como un forastero invisible con estos compañeros de camino. La presencia de Jesús estaba ahí. Pero ¿qué es lo que le motivó a esos, qué es lo que le motivó a Jesús a acercarse a esos hombres? Porque había una preocupación de ese pastor, perfecto, en esos hombres. Empezaban a dudar. ¿Qué pasó de ese Jesús vivo a quien se le podía tocar, a quien se le podía abrazar? Hoy ya no estaba ahí. Y pienso, nuestro presente hoy es lo mismo. Hoy hablamos por pura fe. Si hoy sentimos a Jesús es porque ponemos en práctica su palabra y tiene resultado en nuestra vida. Puedo decir, wow, impresionante es. Dios existe, Dios es fiel. Así como también se puede identificar cuando lo que es Satanás, cómo hace. Es astuto. A veces decimos cualidades del enemigo y no exaltamos las cualidades de Dios, de su Hijo. No es más fácil decir, mirar atrás y acordarnos, y no. Sin embargo, acá Jesús estaba presente, invisible. Dios no le permitía. Momento que Dios permitió que Él se mostrara. ¿Qué puede motivar a un ser divino como Cristo? El ir de nuevo a buscar a los suyos. El carácter de Jesús, que es el mismo carácter de Dios. Buscar al perdido por amor y por misericordia. Esta escritura que viene ahora aquí es a la que me refiero, Lucas, Don Salmos 34, 18. El Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Wow. Siempre está dispuesto a ayudar y salva a los que han perdido la esperanza. Dispuesto a ayudar. Pienso que esa escritura es palabra de Dios para todos, ¿verdad? Que para el corazón de Jesús estaba cerca. Esos que pidieron la esperanza eran sus discípulos. Él estaba ahí. ¿Qué escuchaba de esos discípulos? Se acercó tanto que se preocupó. Él sabe quiénes son las personas que le respetan, le siguen y está preocupado por esas personas. Y me hace pensar, meditar, cuántas cosas pasaron en mi vida antes de conocer a Dios. En un momento tuve una aflicción muy fuerte, familiar, y yo pienso que es el momento en que Jesús se movió. Cuando ya no podía, cuando con mi sabiduría, con mi fortaleza no podía cambiar la realidad de mi familia, porque se estaba rompiendo, eso me llevó a postrarme, a llorar, a mares. Y podía aceptar. Y me puse en lucha con mis padres. Y veía a mis hermanos, que son seis, en total somos siete, queriendo resolver las cosas con mi sabiduría. Y lo único que conseguí era más división. Entonces, estimado, ¿cuál es la condición que uno debe procurar mantener una vez que encontraste a ese Dios, la respuesta de Dios, o a ese Cristo? ¿Qué es lo que Él busca de uno? En el Antiguo Testamento nos habla sobre la naturaleza de Dios. Vamos a esa escritura. Levíticos capítulo 11, 45.
No tenés aguanta, pues. Porque lo mando yo, el Señor, que los saqué de Egipto para que ustedes pudieran ser mi pueblo querido, y yo fuera su Dios. Así que ustedes deben ser santos como yo soy santo. Tanto hablamos de compañeros de camino, de discipulados. ¿Quién está detrás? Dios. Pero el estándar de Dios es alcanzar la altura de la madurez de Cristo. Y la Biblia existe porque está como un padrón que nos ayuda a crecer en la naturaleza de Dios y de ser santos. A ese pueblo que Él rescató, ¿no crees que está ahí arriba? Está escrito. Sí, ahí. A ese pueblo que Él rescató, yo me veo, yo estaba en un Egipto espiritual, enemigo de Dios. Y yo creo que la situación de dolor y de sufrimiento que pasé era necesario. Y el pueblo que estaba preso en Egipto, esclavizado, también estaba sufriendo. Clamaron y Dios rescató, puso hombres para rescatar. Y hay una historia impresionante, todo lo que Dios hizo en esa época. Y es el mismo Dios que hoy adoramos. A Él le decimos, tú eres santo, eres santo. Gracias. Me pongo a pensar, hay veces que no cantamos y pareciera que lo nuestro va solamente por la melodía. Lo bailamos, lo movemos, pero pareciera que no estamos dimensionando lo que estamos haciendo. Y nos estamos metiendo con un Dios santo, un Dios que realmente se preocupa, un Dios que como ese Jesús sintió la necesidad de esos discípulos, se fue atrás, preocupado. Acá yo veo la voluntad que tuvo Dios por ser el libertador de su pueblo. Él le dice, ya que yo les liberé, ustedes deben venir a mí, pero sean santos como yo soy santo. Otra escritura en Levíticos 21:8. ¿Qué significa ser santo? ¿Cómo encaja en compañeros de camino? Consideren santo al sacerdote porque él ofrece el pan de su Dios. Que el sacerdote debe ser santo para ustedes porque yo el Señor soy santo y yo los santifico a ustedes. ¿Qué dice la escritura? Que ser santo es ser apartado para un servicio muy especial. Es considerar mi presente y ver qué es lo que atenta contra esa santidad que Dios quiere, que empieza a pulir de verdad. Pero yo pienso, vos podés decir, Marco, esa escritura es de los antiguos sacerdotes, allá de la época de Levítico, hace años antes de que venga Cristo. Y podés cuestionar. Me pongo a pensar, el nivel de purificación que tenían que tener en extremo esos sacerdotes para entrar en contacto con las cosas de Dios. Ahí se había un pan que ofrecer. Y en la escritura de Levítico vos ves cuántas indicaciones sobre cómo ser santo, pero hace énfasis sobre la pureza del cuerpo, principalmente la sexual. Habla claramente sobre no mancharse, sobre no juntarse con esto, sobre no volver atrás, no hacer las cosas que te apartan de Dios, tener un cuidado celoso. Aparte que Dios es santo, es un Dios celoso. Y me pongo a pensar, wow, es un desafío muy grande, es un padrón muy alto, es un edificio muy alto para subir. Pero wow, pasaron varios años y yo veo como Dios, a pesar de ser pecador, Dios me dice tanto mi vida. Veo tanto el amor de Dios. Que me permite servir, me permite estar con mi esposa, ver a mis hijas crecer. Y yo deseo de todo corazón que ese sea el corazón de cada uno en la iglesia. Principalmente de mi familia, pero que cada uno crezca a la estatura, como esas torres. Pero crecer no significa solo verte crecer en sabiduría, sino también mirar a nuestro alrededor, que tenemos que ayudarnos a crecer. No es solamente yo hago esto, yo estoy en este ministerio, no. El desafío es amarnos unos a otros. El segundo mandamiento. Y yo digo, esa escritura para los sacerdotes. En el Antiguo Testamento está eso, pero si te fijas en el mismo principio, en la siguiente escritura que está en Primera de Pedro 1:16, que dice lo mismo. Pues la escritura dice, sean santos, ese es un error. Pues la escritura dice, sean santos, que yo soy santo.
Ahí donde está ese término raro, están las comillas. ¿Verdad? Es un error. La escritura dice, sean santos porque yo soy santo. ¿Quién lo dice? ¿En qué carta? Pedro. Es el mismo desafío para los discípulos. Después de haber venido Cristo, Él llama a mirar hacia atrás. No para mirar los pecados, no para mirar los errores, sino dice mirar que lo que Dios dice hace muchísimo tiempo, lo vuelvo a decir, necesitamos ser santos. Y hay escrituras que hablan de que nosotros somos un sacerdocio santo. Valoremos eso. Yo pienso que esos caminantes, mientras convivían con Cristo, estaban teniendo una experiencia muy santa. O sea, 3 años de ministerios. Sentían su presencia, Él les inspiraba. Había poco a pecar, aunque Jesús muchas veces se paró frente a Pedro, por ejemplo, y dije, el pecado. Le trató de, o sea, apártate de mí, Satanás. O sea, aún en presencia de Cristo había una tendencia pecaminosa y pecado, a pesar de estar en relación con Él, de verle, de escucharle. O sea, así como Jesús está siempre atento, también está el enemigo queriéndonos tirar para abajo, queriendo socavar nuestros cimientos. Cuidado, hermanos, ¿verdad? La Biblia dice, Pedro mismo dice, hay un león rugiente que quiere llevarse la presa más débil. Cuidado, somos una comunidad. El enemigo no está tranquilo con las cosas que hacemos. Lo que estuvimos ayer ajustando los tornillos de la iglesia en las convicciones, en los relacionamientos, analizando muchas cosas, era para ser más santos. Y es algo que yo me beneficio, y se beneficia la iglesia, y se benefician los que vendrán, como dice esa canción, ¿verdad? Y los que vendrán, dice esa canción de santo. Pero ¿qué pasa? La presencia física del pastor, si ya no está, como que entramos en duda. Jesús, te creíamos mientras estaba vivo, pero ahora que no estás, es medio complicado creer en tu promesa. Y más, si ya murió y resucitó, ya no estaba más. Imagínate, se sentían defraudados en la fe porque su pastor decía que había una promesa, un reino y de repente desapareció. Pero sin embargo la presencia estaba ahí. Y esa escritura que leímos dice que Dios no permitió que le viera. Me imagino a Dios agarrando ese control de la tableta y desapareciéndole a Jesús por un rato. Está invisible. Pienso en el Espíritu Santo, que en la iglesia o en las relaciones nos habla, o en las noches cuando estamos a punto de dormir, y es algo que nos quebranta, o te levantas pensando en algo que tenés que cambiar y sabes que Dios te está tocando la puerta. Tenés que cambiar, tenés que ser santo porque sos parte de una comunidad santa y si no cambias tu pecado, esa mancha, se va a contaminar el pueblo. Y yo soy un Dios santo, dice él. Si no cambias, si no te arrepentís, se puede contaminar. A eso tenemos que ir. A ese cielo tenemos que ir. Pero es algo personal. Si hay algo que, pensando en el grupo de la selección que va al mundial, si hay algo que difiere de lo que somos como iglesia, es que ellos van en grupo o mundial, pero en nuestro caso la salvación es algo personal. Por eso tenemos que cuidar. Depende de tu relación profunda con Dios. Él nos quiere salvar, Él nos quiere animar, pero necesitamos nosotros tener fe, porque si no tenemos fe no le vamos a agradar a Dios. Pienso que muchas veces es una araña. Hijo, le destripé. Podemos muchas veces compararnos con otras iglesias. Eso pasa, y escuché. Porque nuestra iglesia es de este tamaño y otra iglesia de otro tamaño. Porque ellos cantan con instrumentos y nosotros con pistas y con a capela. Cuando yo empecé a la iglesia cantaban a capela y wow. Y es un deseo profundo, un sueño en mi corazón que la iglesia crezca en esas cosas, en esos talentos. Yo sé que es un proceso, que va a venir. Ya hubo una vez. Yo sé que Dios va a restaurar eso. Pero en vez de estar comparándonos, en vez de estar dudando de si somos una iglesia cristiana por juzgar números o por juzgar infraestructura, podemos estar errados. Decir que tanto queremos comparar, ¿por qué no enfocamos esa duda desde el lado de la santidad? Sí,
¿Cuánto estamos siendo santos como iglesia? Porque si es personal, ¿por qué me enfoco en el grupo, en otro grupo? ¿Por qué no me enfoco en mi santidad personal? Eso es el desafío. Y me sirve una relación dentro de la iglesia profunda, verdadera, porque me ayuda a construir de manera santa. Pero es algo personal. Yo quiero tener el boleto para el mundial. ¿Quién no? Si una rifa ahora, una rifa para mañana, ¿cuánto cuesta? Paga, espera. Pero digo yo, la salvación es algo de decisiones, de aguantar procesos, de ser humilde, de ser abierto, de ser dejado, de ser construido, de ser ayudado. Porque ¿para qué entonces, compañeros del camino? ¿Qué discutiríamos si no son cosas relacionadas a Jesús? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tal si empezamos a preocuparnos en lo que realmente debemos preocuparnos, nuestra santidad personal? Pienso, si bajara un ser celestial y se acercara a nosotros, así como Jesús a estos de Emaús, ¿será que va a haber en nosotros algo de santidad? ¿Será que va a estar, va a querer estar ahí en tu entorno, con tus amistades? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué estás discutiendo? ¿Con quién estás caminando ese camino? ¿Será que Jesús se agrada? ¿Será que Jesús está cerca? ¿Será que Jesús realmente ve actitudes santas en esa unión? Entonces, si vamos a hablar de una calidad de iglesia, va a ser mucho mejor que hablemos en términos de santidad, no en términos de cosas de este mundo. Porque Dios no va a venir a llevar, ajá, esa iglesia de tal denominación completa se va, yo le llevo a eso. A decir, este era el mandato, como decía Magnus en una prédica, el acto central es esto, el mandato de Jesús. Vayan y hagan discípulos, bauticen, enseñen y estén ahí en ese camino siempre. Eso tenemos que hacer. Otra escritura, Hebreos 12:14. ¿Estamos ahí? Traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Hermano, si tenías dudas de lo que dije antes, ve lo que dice la Escritura. Si no tenés una vida dedicada a Dios, no vas a poder ver. Al principio, ¿qué dijimos? Enseguida, ¿cuál es nuestra meta como iglesia? Llegar al cielo. ¿Cuál es la meta de una selección de fútbol? Llegar al mundial. ¿Y después? ¿Y lo personal? Pienso. Y nosotros tenemos pasiones. Claro que sí. A mí me encanta la selección. Soy de un club. Pero, wow, qué emocionante ver la gente alentando. Y acá en la iglesia nosotros tenemos que tener esa pasión por el hermano que está ahí. Si hay gente que está luchando, saber cómo. A mí me falta muchísimo creer en eso, confieso. Es algo que necesito construir con Dios. Ser más vulnerable. Hablando de eso, me acordé de una situación eh, en el grupo de Hogar Iglesia que tuvimos un momento para decir cómo nos sentíamos, cómo estábamos con la enseñanza. Y a mí me tocó hablar sobre lo que me costaba es ser disciplinado en el área de los horarios de llegar a casa. Porque muchas horas en el trabajo, dando prioridades a cosas, ya habiendo cumplido el horario, igual estoy ahí. Y de repente, como soy perfeccionista, y eso es algo que me cuesta superar. Me dijeron, ¿verdad, Leti? Que vos me entendés, Leti, ¿verdad? Me dijeron, sí, que eso te roba mucho tiempo. Y lo escuché de la boca de Leti, le agradezco, porque sí me ayudó a parar y pensar. Lo escuché de la boca de mi esposa, también mi hija me dijo, y también Araujo en ese momento, cosas relacionadas a eso. Y dije yo, tiene un alto contenido de verdad, no puede ser que las personas se hayan puesto de acuerdo antes para que me digan lo mismo. Es algo que está, que aflora en mí, no poner prioridades en orden. Y tiene que ver con una relación.
y uno es orgulloso y ahí empezás a luchar como querés decir otra vez y te callás nomás, te tragas, pero, ¿verdad? Digerís y después como que ahí parece que se disipa la niebla y ves que sí es Dios. Después vino una rica comida y bueno, me empezó a aliviar, ¿verdad? Pero es serio esa escritura. Dice, traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado, o sea, ser santos. Traten de vivir en paz es un requisito y también tengan una vida libre de pecado. Dos requisitos que dicen, sin eso no vamos a poder ver al Señor. Si hay acá relaciones que no se componen, que no se reconcilian, si te cuesta saludar a un hermano o una hermana porque hay algo que no lidiaste con ella, no estás viviendo como dice, vivir en paz. No es solamente en la iglesia, con todo el mundo. No, no, en la iglesia no más ese tipo de exigencia, pero con mi compañero no hace falta porque, como dice la escritura, todo el mundo. Tenemos que resolver los conflictos, porque si tenemos conflictos que no resolvemos, no podemos ir a orar abiertamente, porque vamos a ser hipócritas ante Dios. Uno de los consejos más sanos que Don Ro me dio, Gila, Don Ro me dijo, y nunca me olvido, resolver problemas con tu esposa, porque si no resuelves estos problemas, te va a costar ir a Dios, no vas a poder orar. Sabiduría, por algo me dijo. Y estoy orgulloso porque muchas veces me fui a dormir sin resolver los problemas con ella, dejar pasar días, sin callarme, ella sufriendo, mis hijas también. Mi silencio es mi. Si vos me ves todo a poco, cara larga y en silencio, sí, estoy luchando. Me cuesta cuando estoy luchando ser abierto. Y es increíble cuando hay armonía, cuando hay comunicación. Después de esos consejos que recibí en Hogar Iglesia, empecé a tomar decisiones. Empecé a salir un poco más temprano. No es el horario ideal para salir, pero empecé a llegar más temprano y empecé a darme cuenta, era el llamado de Dios. Me empecé a comunicar más. Había cosas que antes no hablábamos, que mi vida era llegar, dormir, al día siguiente levantarme, desayunar, salir volando, no sé, día para día en la rutina y le veía a mi familia, hola, ¿qué tal? Chao, buenas noches, buen día. Y chao. Así. Y no lidiábamos los problemas serios. No lidiábamos. Y ahí, Satanás trabajando. Nosotros estamos entendiendo el valor de una relación con Dios verdadera, tener amigos preocupados por vos de mantenerte en el mismo camino. Valoramos eso nosotros. Y dice que pensamos, ir a la iglesia, bueno, me cumplo mi check, fui a la iglesia, así como antes yo era religioso. Estudiaba, era buen alumno. Sí, decían que era buen alumno. Yo me creía. Mi mamá decía, mi hijo es demasiado bueno, estudioso. No, él es hambrelo, yo escuchaba ahí, corazón olvidó, ¿verdad? Yo sabía en mi interior y daba rienda suelta a mis instintos, como se dice, y no era el que mamá decía que yo era. Cuando empezaba a mirar mi vida, cuando Jesús empezó a mirar, a acabar mi corazón, empecé a darme cuenta, wow, ¿en qué engaño estaba? Te pregunto, los amigos que tenés, ¿qué cosas discuten contigo? Ellos te llevan a pensar en Dios. Esos compañeros de camino estaban ahí. Y creo que era la situación más crítica en sus vidas, porque se estaban desviando de la fe. Jesucristo resucitado se fue deseoso de que ellos no caigan en la fe. Término fuerte de caer en la fe. Hace rato no decía eso. Pero si no estamos buscando a Dios, no vamos a estar con fe. Si no estamos leyendo la Biblia, si no estamos orando, si no estamos siendo humildes en nuestra relación de compañeros de camino, esos 11 kilómetros seguramente va a llegar a su final. Yo pienso que esos discípulos, también pienso que esos discípulos podían haber estado huyendo de la realidad que iban a vivir, porque se fue el maestro, no estaba más. Puede ser, tiene razón. Estaban tristes caminando hacia no sé dónde, pero bueno, seguramente Dios, Jesús sabía, por eso se fue. Podían haber estado huyendo. ¿No sentís que la conversación con tus amigos te genera cercanía con Jesús? ¿Cómo es con
tu amigo, son las que nos visitan hoy. ¿Cómo están siendo tus relaciones en tu círculo de amistad? O, o aceptas lo que venga y compartir la conducta de ellos porque para no quedar mal con ellos. Ese es el tremendo drama que tenemos, agradar a las personas. Decir o reírse de algo que sabes que no está bien o compartir la conducta estéril de las personas que no quieren saber nada de Dios. Y por no tener un roce con ellos, no ser diferente, me adapto y acepto. No. ¿Qué te parece ese amigo que te dice, podemos orar juntos? Yo necesito tu ayuda porque me está haciendo difícil superar estos pecados. Quiero confesarte mis pecados, ayúdame. ¿Qué diferencia en la amistad? En el mundo, quiero preguntarte, ¿a quiénes sigues en tus cuentas de Instagram, de Facebook o lo que sea? ¿A quiénes le estás siguiendo? ¿Quiénes te estás siguiendo? ¿Por qué le estás siguiendo a ese X que es interesante? ¿Por qué te siguen las personas que estás mostrando en tus redes sociales? Porque hoy ese es el enganche, ese es el anzuelo. A veces nos preocupamos más por cuántos me gusta ponen en mi muro o como sea que se llame en otras redes sociales y quedamos mirando el celular. El celular tiene un contador de horas en pantalla. ¿Será que es menor la cantidad de horas que invertimos con Dios? Hay demasiada distracción y es atractivo. Por ahí entra pornografía, hay acosadores sexuales, cosas fuertes. Y escuchamos todos los días. Y hay veces que dejamos a nuestros hijos con el celular pensando que está todo bien. O ver películas que podrían no ser sanas. Y pasa el tiempo y dije, después de decir, lo tomé en serio en ese momento y estaban pagando el precio de vidas destruidas. Entonces pienso, cuando me duele, digo que encuentro compañeros del camino que, viste, por ejemplo, cuando ves algo interesante y le decís a la gente, mira, después, jajaja, te reí de algo. Después encontrar otro, mira, este, y jajaja. Y están caminando el mismo camino, pero no se hablan. Simplemente se van con los celulares. Mira este, y el otro te dice, "Ay, mira este". Y así. Y es esa urgencia que tenemos por mostrar lo novedoso, lo gracioso, lo duro, o lo sé, una noticia X. ¿Por qué no tenemos en nuestras relaciones de compañeros de camino con el hermano, con la hermana? Dice que vemos pecados en nuestras vidas, en la iglesia, o sabemos en una situación pecaminosa y pasamos como si fuera que no le vemos. Y le vemos, y escuchamos, y no lidiamos. Y después uno dice, ¿por qué la iglesia no canta con ese mismo fuego? ¿Por qué no está animada la iglesia? Tenemos que ser humildes y decir, ¿cuánto estoy tomando en serio esa santidad personal en mi vida y preocupándome por la vida del otro? Porque ¿qué sentido tiene? Dentro de la escritura, porque ahora vamos a entrar en el área de relacionamientos en la iglesia, ¿verdad? Ya que hablamos de las relaciones de estos discípulos con Jesús y el Jesús que le seguía, vamos a ver cómo estamos en la iglesia. Romanos capítulo 15, versículo 1 en adelante. Mm, ¿Podrías poner la versión Dios habla hoy? Eh, Intenta atrás, por favor, otra vez. Y arriba hay una. Sí, ahí. Entonces, y que ahora está bien que mantengas Dios las gracias. Los que somos fuertes debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes.
y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua. Ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo, como dicen las Escrituras. Ahí dice, tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo, al contrario, en él se cumplió lo que dice la Escritura. Las ofensas de los que te insultan cayeron sobre mí. Sí. Difícil es decir, yo soy un fuerte en la fe. ¿Qué define esa fortaleza? ¿Será que es mi tiempo en la fe? Debería de ser un factor muy importante. Mi tiempo en la fe, porque conozco más, porque sé más, porque tengo más experiencia, porque debería ser, pero no es siempre. ¿Por qué? Digo yo, esos discípulos tuvieron 3 años con Cristo y el pena desapareció y ellos ya están dubitativos. Puede ser una excusa para que nosotros digamos, no, no sé todas las cosas y bueno, no es pecado si yo no sé que esa actitud es un pecado. Mientras no sepa que esa actitud es pecado, entonces no lo considero pecado. Y ahí, me pongo a pensar, no deberían esos discípulos que estaban ahí caminando ser los más fuertes, los que experimentaron recién el cumplimiento de la escritura en la vida. Ellos deberían ser más fuertes, por ahí estaban débiles, ¿verdad? Pienso en el ejemplo, en este tipo de ejemplos, en la historia de David y Goliat, donde aparece Saúl, y Saúl era el rey de Israel, elegido por Dios. Pero aparece David, que era un chico de piel sonrosada y bien parecido a eso, así como Rol, ¿no es Rol? Era Rol. Se sacó la barba así como yo, entonces ya es más piel sonrosada, antes no era sonrosada. Pero no se trata de tiempo en la fe, se trata de ese celo por Dios, verdadero, de cuánta relación estás teniendo con Dios. Pienso en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era más joven en la fe que Pedro, pero una vez el apóstol Pablo le reprendió a Pedro por su hipocresía, públicamente, frente a otros hermanos, porque veía que había una actitud que no coincidía con lo de ser santo. Es algo fuerte, es algo, pero es bíblico. Entonces, dice ahí, todo lo que antes se dijo en la escritura se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ella recibimos tengamos esperanza. En el contexto de Romanos 14 y 15, ¿verdad? Eh, Surgen los problemas. ¿Por qué? Porque era una comunidad compuesta de judíos y no judíos. Obvio que va a haber problemas. Diferentes culturas, diferentes procedencias, diferentes formas de pensar de aquí y de allá, ya se juntaban y, obvio, había muchas cosas por las cuales luchaban, pero eso estaba resquebrajando las relaciones en la iglesia. Uno decía, ¿por qué él come carne? ¿Por qué él come verdura? ¿Y por qué él respeta un día y el otro no respeta? Y así. Y ese tipo de cosas generaba problemas entre ellos. Era una comunidad multicultural, obvio. Y nosotros no somos diferentes. Ni traemos cosas del pasado, de nuestra anterior creencia. Y pensamos que una iglesia perfecta no es. Hay cosas que lidiar, claro que sí. Somos frutos del ambiente hogareño, sí. Otros son frutos del ambiente que no es hogareño porque no tuvieron padres, no tuvieron guías. O si tuvieron, no fueron adecuados. Vivimos de diferentes cosas. Hay cosas que afloran en nuestro carácter cuando somos profundos y ahí sale. Pero ¿qué hacemos cuando sale? Juzgamos, apartamos, pero Dios nos llama a edificar. Yo pienso que las relaciones en la iglesia son como ese cemento que une los ladrillos. Necesitamos poner y fijar el ladrillo encima. Crecer. Es un proceso. Lo da para entender que estoy pensando mucho en mi casa ahora, porque todo es construcción. Construcción, la base, el edificio, los ladrillos. Dios me habla mucho por medio de esos ejemplos. Me encanta. Pienso mucho en esas cosas. Y yo pienso, Dios quiere que seamos un templo espiritual que tiene que ser construido en la forma que Él quiere, no en la forma que nosotros queremos. Nosotros traemos cosas humanas, mundanas a la iglesia pensando que esa es la forma y no aceptamos la reprensión, la disciplina porque somos superficiales. Solamente
juzgamos una actitud. ¿Por qué es esa persona así? ¿Qué podemos hacer? Voy, oro por ella. Envío mensajes de ánimo si yo sé que esa persona, discípulo, tuvo una experiencia de perder a un ser querido, decir mi pésame. Ignoramos muchas veces la necesidad. Después queremos una iglesia avivada. Es mi deseo también colaborar desde donde sea para que sea avivada, pero tengo que arrepentirme yo primero. Si no estoy siendo religioso. El que antes era, que me iba los domingos, cumplía, venía, y mi mamá me salía, me seguía tirando buenos adjetivos. El engaño, ¿verdad? Pero ahí salía con mis novias o con los muchachos, no hacía cosas puras. Esa es mi realidad. Ni ahí con la santidad personal, ni ahí con estar en paz con otros, ni ahí con la salvación de mis amigos, dando rienda suelta a mi forma impura o perversa de pensar y encontrar testigos que se reían conmigo y ahí estábamos en ese punto perdido. Y no salía, porque me di cuenta que la cosa era seria. Las relaciones familiares de Satanás estaban entrando y haciendo estragos. Y hoy estoy yo acá. En la escritura, en el versículo, en ese pasaje dice que ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Te imagino que dice eso, ni Cristo, ni Cristo. Vean, no sé si querés leer hasta el versículo 7, poner hasta el versículo 7, porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo, al contrario. Puedes leer, retroceder un poco, voy a leer hasta el 7, el 4, uno más, uno menos. Ahí. Porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo, al contrario, en él se cumplió lo que dice la Escritura. Las ofensas a lo que te insultaban cayeron sobre mí. Todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción. Para que con constancia y con el consuelo que ya decimos, tengamos esperanza. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos esperanza? Si pensáramos, todo esto que estoy haciendo tiene sentido. Es una iglesia más. ¿Sabes cuándo tengo esperanza? Cuando confieso mis pecados, cuando abro mi vida y veo que Dios me anima, me alegra y tengo la libertad para decirle a alguien te quiero ayudar y es que esa persona reciba algo que yo le estoy pasando en la fe y le estoy edificando. Edificar es el término el día de hoy. Edificar. ¿Cómo? A mi manera no, a la estatura de Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? La santidad. Jesús, en esa escritura de Emmaús, él era el santo, él era el fuerte, el único. Los otros estaban débiles. Tenemos que ser como ese Jesús, preocupado que va atrás. Pero yo pienso también, ser fuerte no es la meta. Podemos decir, no, necesito ser fuerte. No es esa la meta. Eso es una consecuencia de estar cerca de Dios. No es mi inteligencia o talento, ¿verdad? Esa parte dice buscar lo que hará a otros, en el buen sentido. Versículo 5, el siguiente. Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayuda a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Así pues, acéptense los unos a los otros, como también Cristo los aceptó a ustedes. La gloria de Dios. Acéptense unos a otros. ¿Qué implica? ¿A quién vamos? A Jesús. ¿Qué te hace pensar de que de tener la actitud de aceptar a otros te da derecho o tienes la actitud de consentir su pecado? No es eso lo que dice. Aceptar como Cristo significa vos te vas a Cristo, pero Cristo es santo. Él no pecó. La Biblia dice, Él nunca pecó. Pensamos que es estar en la iglesia nomás ya está. No, hay que trabajar el corazón. Hay que buscar a Jesús. Hay que buscar esa relación profunda. Yo puedo pensar, voy a permanecer delante de Cristo con mi pecado. Necesito arrepentirme. Es algo verdaderamente espiritual. Si quiero una relación verdadera, sincera, honesta, de confianza contigo o vos conmigo, necesito ser honesto con mi fe, sincero. Estoy en pecado, necesito confesar, necesito abrir mi vida. No importa que se rían de mí, no importa que me edifiquen en el grupo, porque eso contribuye a mí. Debo ser agradecido. Me encanta que el Lord y Celeste estén acá con nosotros. Es un apoyo, es una ayuda.
Lorgio, Celeste y ahí estuvieron. Ellos fueron los que nos casaron a mí, a ver, cuando estaban en la iglesia. Eternamente agradecido. Gracias por estar ahí y por permitir que Dios te use. Y aquí estamos. Hace un buen tiempito que estamos acá, ¿verdad? Sí, que bienvenidos. Matrimonios. Un ejemplo claro de compañeros del camino. Ahí está sellado y aprobado por Dios. Un sello de Dios. ¡Pum! Matrimonios. Cumplimos con nuestros roles de amor y respeto mutuo. Amor y respeto mutuo. Recíproco. Tanto hombre como mujer. Tienen sus roles marcados en la escritura. Estamos cumpliendo con eso. Porque si edificamos bien el matrimonio, estamos agradando a Dios, estamos yendo por ese camino correcto y nos estamos edificando. Y así como Jesús dice, para gloria de Dios. Eso tiene que ser nuestro objetivo en nuestras relaciones. ¿Será que mis relaciones en la iglesia con los hermanos están glorificando a Dios? Si veo algo que no está bien en el carácter de mi hermano o mi hermana, ¿qué hago? Ah, todo bien, tranquilo. Abro mi celular y miro. Ah, ahí viene fulana, no le voy a saludar. Eh, Yo tuve experiencias así, que me acerqué a una persona, no de acá a la iglesia, de allá, del trabajo, que me iba para saludar y él supuestamente recibió una llamada y atendió. Sí, pero era para evitarme. Qué fuerte. Yo me sentí mal, dije yo. Lo único que quería era saludar. No quería decirle más nada. Era un técnico famoso en nuestro medio, ¿verdad? Pero sentí que no quería hablar conmigo. Tal vez estaba luchando, tal vez no quería, tenía que resolver algo, pero yo que yo venía, él pensó que yo no le he visto y tuve esa actitud y desvió el camino. Me dolió. No puede haber eso en la iglesia. Eso nos revela que estamos sanos en las relaciones y faltan cosas que lidiar. Si hay algo que no está claro en tu fe o cosas que cómo se actúa como iglesia, tenemos que rebuscarnos en las escrituras primero, porque así dice, las escrituras se pusieron ahí para que la constancia, el consuelo que ella da, y ahí al entender y poder discernir lo que pasó, ahí tengamos la esperanza, ok, estoy en el camino correcto, no en el incorrecto. Las escrituras nos revelan que estamos en ese camino. Entonces yo pienso, las escrituras son ese instrumento de oro que dice la escritura que tenemos que usar mientras esperamos. ¿Para qué? Para construirnos. Yo estoy débil en la fe, bueno, en las áreas de finanzas puedo buscar ayuda con alguien, sí, esa persona me puede edificar. En las áreas de pureza, bueno, ¿quién me puede ayudar? Pero tenemos que ser vulnerables, o sea, nadie tiene la capacidad de mirar y escanearte y saber tus debilidades y decir, mira, yo veo, Dios me reveló que tú, aunque vos no hables tus necesidades, esto y te quiero hablar de eso. No, uno tiene que ser humilde, tiene que ser vulnerable. Si no, no, vamos a estar acá y vamos a pasar años y no vamos a ocurrir nada. Entonces, tus reacciones, a quién revelan? O sea, cuando vos reaccionás por A o B, el carácter de quién estás mostrando. Jesús tenía un carácter santo. Y Jesús se fue ahí con el amor y la misericordia que estaba lleno de su carácter. En otra escritura él dice, sean pacientes y de corazón humilde. Y dice esa escritura, como yo soy paciente y de corazón humilde. ¿Quién puede decir acá, yo también soy paciente y de corazón humilde? No hay quien diga eso. Y yo soy impaciente. Las cosas no salen y no puedo pensar claro. Me vuelvo nervioso. Y a veces no controlo mis impulsos y hago daño cuando no soy paciente. Y no ser abierto es un señal de orgullo. Pero el versículo 5 dice que Dios que produce esa paciencia. Versículo 5 está ahí. Y Dios que da constancia y consuelo, o sea, paciencia, dice en otra versión. La paciencia es algo que te define. ¿Vos luchás por ser alguien que busca la armonía en la relación o es quien tiene la razón? ¿Es una imposición de carácter o una imitación del carácter de Jesús tu reacción? Hablas más fuerte porque pensabas que al hablar más fuerte vas a tener más razón. No es así. Después, dejas pasar el tiempo y te das cuenta que no te sirvió nada mostrar los dientes o ser violento. No. Dios se encarga de revelar. Y en este tipo
de análisis de la conducta de nuestras relaciones en la iglesia, podemos tener dos extremos. Podemos ser radicales al ver el pecado, decir, esto es pecado, me aparto. O podemos simplemente, el otro extremo es no hacer caso. ¿A mí qué? Total, yo estoy bien en mi fe. No tengo problema en mi familia. Yo estoy, no me falta. Cada uno con su vida, cada uno con su problema. Pero al no lidiar, después explota. Y nos duele. ¿Y por qué no hicimos antes? ¿Por qué no socorrimos antes? ¿Por qué no nos preocupamos de ser más cercanos al hermano o la hermana antes? ¿Qué dejamos pasar tanto tiempo? Y perdón por eso, porque de mi parte sí realmente veo y he visto muchas cosas que no lidié en su momento y me duelen que hoy la iglesia esté sufriendo por muchas situaciones. Tengo una gran responsabilidad en eso. Versículo 6. El resultado de una vida armoniosa no personal y eso llevado a la iglesia produce glorias a Dios, ¿verdad? Cantar armoniosamente a una sola voz, esto es estar afinado, ¿verdad? Armonía, una forma de mostrar la armonía es afinar, ensayar antes, ¿verdad? Pero no creo que Pablo se refiera a ese tipo de armonía nomás, sino también las relaciones. Tiene que haber armonía. Es la cualidad de una iglesia sana. Entonces, aceptarnos an- mutuamente para edificarnos mutuamente. Vamos a seguir leyendo lo que resta del Camino de Maús en Lucas 20, 24 y 17. Hasta el final. ¿Ok? Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó, tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días. Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro. Y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se le han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro
Yo pienso que esto no se puede hacer solo, hermano. Tenemos que caminar. No podemos hacer solo. Tenemos que esos jóvenes de Maús que tienen que ser nuestro camino también. Me impresiona esa parte, dice, parecía que se llevan aquí. Jesús se hizo el mismo tarde y se fue, pasó el largo y dice, no, Jesús, mira, por favor, acá, quédate con nosotros. Era tanto lo que valoraban que dice, no, ellos llegan a el día, tú estás guapo. Bueno, mierda, vení, quédate con nosotros. Ah, tanto gusto estar con Jesús. No, no te vayas, mientras. Inventaron ahí, ¿verdad? No, ya es tarde, venía, estás acá con nosotros. ¿Cómo quisiera ser así? Veo ahí compañeros discipulados entre Magnus y Alberto, una compañera. ¿Por qué no hacemos en la casa de Miguel una vigilia de oración? Toda la noche despierto. Pero yo no me voy a quedar en mi casa, yo voy a hacer, no te voy a dar, no vas a ir. Tú, bueno. Pero hermanos, esta amistad que tengo con Miguel, eh, y este tipo de relación que tengo con Miguel, que algunos dicen, ¿cómo se va a preparar así? ¿Verdad? Esto es un poco de... Digo, va, leche. Él es. Bueno, o sea, pero digo, va un poco de historia para intentar borrar lo que está por él. Que hasta estas horas nos facultad, después de que terminen las clases, estudiamos también la Politécnica. Y veníamos muy tarde a las clases. Y eran épocas así que yo pienso, "Wow, esas épocas, el tiempo de sacrificio de enseñar, de estudiar juntos. Yo no me acuerdo en esos momentos intensos de enseñanza, lucha virtual, estaba haciendo, colaborando y Miguel estaba viendo su vida y después nada, su hermano yo. Y en todo eso yo construyó muchas situaciones de amistad, ¿verdad? Entonces, no sé, Miguel parece, en ese sentido al menos mantiene ese carácter de ser bromista, ¿verdad? Y por ahí construimos esa amistad y a veces no nos desalimitamos, bro. Perdón si por ahí de repente nuestro tipo de amistad es un poco pesado, ¿verdad? Pero sí, se recuerdan del cinto, ¿verdad? Pero nadie se acuerda que me mintió ese día. Él me mintió, él me dijo, anda nomás, Marco, si anda, no, yo voy a orar ahí, temprano en la mañana. Anda nomás, sí, sí, tranquilo. Yo me fui, wow, fui feliz, pero ahí me olvidé de mi Biblia y volví. Cuando volví, él me entró una indignación ahí, no, no puede ser, no, me dijo que sí, no. Y ahí, bueno, usé métodos no cristianos, ¿verdad? Pero digo, es la amistad que tengo con él, la confianza, y le di unos chicotazos con cinta, pero no fueron fuertes. Y otra que quiero contar es que cuando se hizo un teatro sobre la cruz de Jesús y él se disfrazó de Jesús, él era el que iba a recibir los azotes, y nuestro querido amigo Rol. Mira, Rol ahora está todavía bien físicamente. En aquella época era todo fibroso. El teatro tenía que Jesús recibir los azotes. Y me enteré que recibió tres cintarazos plenos. Nunca él habló de eso.
Siempre conmigo nomás se tomó. Y me pone acá, me expone, ¿verdad? Pero digo nomás, ¿eh? Por lo visto no perdonó todavía, pero yo creo que hay que seguir edificándolo en esa área. Hay que trabajar con él, hay que pasar más tiempo con él. Eso de perdón todavía no está fijo en su carácter y yo creo que cuanto más tiempo con Dios pase, Él me va a perdonar más y ya no va a hablar mal de mí. Ya va a hablar más del rol ahora. No, no es eso, hermano, una broma más. Hermano, quiero con eso terminar y agradecerle por escucharme, por aguantar. Ha sido un privilegio para mí y mi hija quería. Lo único que te pido es que busques edificar tu fe, que te vas a ir lejos. No sé cuánto tiempo estará, pero pienso que si hay algo que te animo a hacer es que siempre busques a Dios, que busques edificar tu relación con Dios, que estés abierta con tus luchas, con tus desafíos personales, que construyas amistades súper, súper profundas, compañeros de camino verdaderos, sinceros, espirituales. Y si Dios quiere, nos beneficiemos de lo que aprendas, que los jóvenes, de acá los adolescentes, claro que necesitamos ese aporte. Gracias por servir a mi lado acá en el coro. Te va a extrañar mucho, pero también soy consciente que esta iglesia, que somos una familia de iglesia, una gran familia, van con Marcos y Denise, una comunidad de gente, algunos conozco, confiante en Dios de que Dios va a madurarle, a trabajar en su corazón, en su vida. Y gracias por estar acá y bueno, te deseo lo mejor, un buen viaje, que estemos en contacto, también te pido una comunicación fluida, sé, por cualquier un mensajito ya me va a hacer dormir tranquilo, pero te amo, y sé que sos una bendición para mí, para nuestra familia y animarte a que pongas en práctica esto que hablé, que Dios me reveló acá, que encuentres ese camino, que escuches a ese Jesús, que no le ignores. Mi mensaje es para todos. Seguramente solamente papá y mamá van a saber sentir esa ausencia, ¿verdad? Solamente nosotros con verlo y su manita. Pero yo sé que dejas un camino marcado de sacrificio, de luchas, de conquistas, ¿verdad? Quiero decirte que igual, aunque no hayas hecho esas cosas de atletismo y todo lo que te destacaste, vos sos igual, peón para mí, siempre. Y sé que para tu hermana, lo mismo, pero también, los abuelos. Pero hermanos, pido que oren por ella, que esté ahí firme, que sea útil allá para la iglesia, que aprendan cosas nuevas y que nos traigan, si es la voluntad de Dios, y estar acá de vuelta. No sé cómo, pero quiero que se mejore. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias por que me das un ambiente tan especial de poder compartir y hablar y sentir tu presencia. Gracias por Cristo que está ahí